Muy buenos días, saludo a todos mis hermanos, a la familia de la fe, a los amigos que nos siguen, con la paz del Señor. Sabe que cuando uno está afrontando ciertas circunstancias, a veces un poquito difíciles, y, y las cosas no se solucionan tan fácilmente como espera, la tendencia natural del ser humano es a olvidar los tiempos pasados de los cuales hemos enfrentado dificultades, hemos enfrentado problemas, pero hemos salido de uno u otro modo. Es decir, si bien es cierto que hay situaciones duras y difíciles, pero no es la primera vez que nos sorprende una situación difícil. No es la primera vez que tenemos deudas, no es la primera vez que enfermamos, no es la primera vez que enfrentamos quizás problemas sentimentales. Es decir, de todo el tipo de situaciones que nos pudiera pasar, no es una primera vez, ¿sí? Cuando es una primera vez, normalmente esto nos sucede cuando somos hijos de familia, cuando tenemos quien nos ayude, cuando tenemos quien nos respalde, quien nos sustente. Pero cuando ya dependemos enteramente de Dios, ¿sí? Ya hemos tenido algún tiempo de trajinar, de enfrentar las situaciones y nos damos cuenta que Dios nos ha ayudado siempre, que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ha dado una salida, que Dios siempre tiene una solución para nuestras cosas, pero insisto, cuando pasamos ciertas dificultades tenemos esta tendencia a olvidarnos lo que Dios ha hecho, a, a quejarnos inclusive y a pensar, que es la parte más crítica, a pensar que de esta no salimos, que este problema, que esta situación, que esta dificultad va a acabar con nuestras vidas. Esto es una enfermedad espiritual, ¿sí? La palabra de Dios así lo determina. Es una enfermedad espiritual. Es decir, por un lado nosotros nos alimentamos de la palabra, por un lado nosotros creemos en Dios, nos aferramos a Dios, estamos tomados fuertemente de la mano de Dios, aunque muchas veces tengamos que enfrentar dificultades, problemas, en fin, todas las cosas que suceden en la vida. Pero el olvidarnos, el quejarnos, el pensar que vamos a fracasar, que de esta vez no vamos a salir, que la situación esta es la más crítica y que, bueno, en fin, nos vienen un sinnúmero de pensamientos. Esto, digo, es una enfermedad espiritual que tiene que ser tratada espiritualmente, obviamente, ¿sí? Así que yo quiero compartirle una porción de la palabra de Dios que nos va a ilustrar un poquito lo que le acabo de mencionar, obviamente tratando de buscar una solución y una salida, porque eso es el Evangelio, es una luz en nuestras vidas que nos enseña a caminar sabiendo que hay una salida, sabiendo que vamos a ser más que vencedores y más que victoriosos en Cristo Jesús. Le pido por favor que nos vayamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 8, el Evangelio de Marcos, capítulo 8, y le voy a dar la lectura del versículo 1 al versículo 10. Y usted puede seguirme en casa, sea mirando en la pantalla que va a salir, o sea con su propia Biblia en sus manos. Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 10, la palabra de Dios dice así. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Bueno, eh, estas situaciones vividas en aquel entonces con el Dios personalmente, con Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que es Dios, ¿sí? Y que lo vivieron ahí los discípulos y una gran multitud,
digo, ilustran claramente las situaciones que muchas veces nosotros pasamos. Planteemos el problema entonces. El problema estaba dado. Era una gran multitud, ¿sí? Que ya venía de 3 días de estar con Jesucristo. Si uno revisa los versículos anteriores, los capítulos anteriores, vamos a ver que en esos 3 días, posiblemente esta multitud que le siguió a Jesucristo, lo único que hizo es ver milagros y ver milagros de distinta índole, de distinta naturaleza, supliendo distintas necesidades. Y llega este momento, ¿sí? Entonces tenemos un problema en el que primero hay una multitud, es decir, no es problema de uno, es problema de muchos. Por otro lado, nosotros encontramos que hay una necesidad que tiene que ser cubierta, y en este caso una necesidad urgente, inminente, como es la alimentación. Al problema, ¿sí? de tratar de cubrir la necesidad se suma el hecho de estar en el desierto, es decir, que las condiciones del momento no son las propicias para tratar de solventar esta necesidad. Y como si fuera poco, pues de entre toda la multitud que había ahí, algunos que habían venido de lejos estaban físicamente más frágiles, digamos así. Creo que esto describe un poquito en términos generales lo que sucede en nuestras vidas y que a veces se presenta repentinamente. Es decir, hay muchos que estamos enfrentando problemas, ¿sí? A lo mejor el mismo problema, a lo mejor parecido, o a lo mejor un número o un tipo de problemas. Por ejemplo, yo le puedo decir como pastor que recibo constantemente y con mucha tristeza el hecho de las llamadas o los mensajes que me dejan diciendo, pastor, por favor, ore por la salud de la misma persona que me escribe, o a veces de un ser querido, ¿no es cierto? Entonces me dicen, por favor, pastor, ponga en oración en los chats de la iglesia, que tenemos los chats, y todas las noches nos reunimos a las 9 de la noche, cada uno en su domicilio, tiene que hacer eso. No sabe cuánto ayuda estar de acuerdo, dos o más de nosotros, ponernos de acuerdo en algo para que Dios responda, para que Dios haga, ¿no? Entonces, tenemos nuestro tiempo de oración a las 9 de la noche, todos los días, de lunes a lunes, cada quien en su domicilio, dobla rodillas con su familia y clama por sus propias necesidades, por las necesidades de muchas personas, como en este caso de una multitud que tiene los mismos problemas, ¿sí? Problemas de salud propios y de seres queridos, problemas económicos propios y de seres queridos, ¿no es cierto? Hay un problema que es común también a la multitud del día de hoy, y que es el problema emocional, sentimental. Hay hogares que se están desintegrando, hay hogares que están confrontados, hay hogares que están pensando en deshacerse como tales, es decir, se está hablando de divorcio, se está hablando de separación, y vaya usted a saber qué están pensando los hijos hacer frente a esas posibilidades que se presentan. Es decir, hay un sinnúmero de problemas, ¿sí? De una multitud, y digo multitud, ¿qué más lo que nos ha generado esta pandemia? A una multitud de personas. Primera cosa. Segunda cosa, digo, describe de manera general, hay necesidades que cubrir. Hay muchas necesidades que cubrir. Por ejemplo, enfermo el padre o la madre de familia, ¿sí? Tiene que ser aislado, tiene que ser aislada. Ellos son los que sostienen y solventan la casa. El padre posiblemente en la parte económica, la madre en la atención de la casa. O a veces ambos cumplen las dos funciones de ser proveedores y a su vez asisten y dan el servicio dentro de casa a los hijos, con todo lo que implica sostener un hogar, y hay necesidades que cubrir. Dicen ahora, está enfermo él, se enfermó esta otra persona, tiene que ser aislada, o a lo mejor, Dios no permita, tiene que ser hospitalizada, ¿y qué vamos a hacer? ¿Quién va a proveer? ¿Quién va a servir? ¿Quién va a cuidar de esto? ¿Quién va a cumplir tales o cuales funciones? Es decir, hay necesidades que cubrir, hay necesidades económicas que cubrir, ¿sí? Y como en el caso que nos ocupa, ¿sí? Es una necesidad inminente, es decir, no es algo que puede esperar para mañana, pasado mañana, el próximo mes, o quizás para una próxima ocasión. No, son cosas que hay que cumplirlas ya. Obviamente se vive un desierto. Digo, el desierto ayuda menos en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque si el desierto específicamente
en esta experiencia que vivió esta multitud con Cristo Jesús, nos decíamos que el desierto no es precisamente el ambiente más propicio para poder enfrentar y cubrir esa necesidad, pues igual, ¿no es cierto? Hoy vivimos una situación tan crítica que nuestro entorno no facilita, no ayuda, no corrobora a que podamos darle una solución o buscar una salida para las circunstancias. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos, por ejemplo, es trabajo, ¿sí? Y no hay trabajo, más bien hay despidos de trabajos, ¿sí? Necesitamos que las fuentes de producción se reactiven y las condiciones no dan para que se reactiven. Lo poco que se ha podido reactivar a nivel mundial ha traído como consecuencia que, a pesar de estar vacunados, algunas personas pues haya un aumento de contagios y por lo tanto de muertes. ¿Por qué? Porque el ambiente no es el propicio. Y como si eso fuera poco, pues hay muchas personas, muchísimas personas, que están mucho más frágiles. Es decir, no estoy juzgando, por favor, no quiero que me malentiendan, no estoy juzgando, no estoy criticando, pero cuando hablo de personas frágiles, estoy hablando de personas, no sé si de poca fe, de poco ánimo, pero son personas que están a punto de desmayar, tal como dice aquí la palabra, ¿sí? Entonces, personas que están a punto de tirar la toalla, como se dice comúnmente, de doblegarse ante los problemas, ante las dificultades. Insisto, no estoy criticando a las personas que por la multitud de problemas, ¿sí? Han llegado a ese punto, a un punto de suma tristeza, de sumo dolor, de angustia, de depresión, inclusive en muchos de los casos, y obviamente ahí la situación se complica mucho más. Porque también entiendo que no es fácil, que no es fácil. Todas las noches cuando yo me reúno a orar con mi familia, yo le agradezco a Dios por mantenernos bien, en todo sentido, pero sobre todo en el aspecto anímico, por no declinar, por levantarnos cada mañana con ánimo, con ganas, con ímpetu, porque eso es un milagro, ¿sí? Frente a la cantidad de problemas, frente al cúmulo de problemas, frente a la impotencia que muchas veces generan esas circunstancias ante una realidad, ¿sí? El levantarse uno con ánimo y sentirse con ganas de seguir luchando, de seguir enfrentando, aunque muchas veces no vemos nada en el panorama cercano, en el panorama humano, ¿sí? Y digo, levantarnos con ánimo es un milagro, es un favor, es un soplo de vida que Dios nos otorga cada mañana y hay que darle gracias por eso. Bueno, el problema está planteado. Una multitud con un problema que cubrir, con un ambiente nada propicio, ¿sí? Y cayendo en angustia y en desesperación. Me llama la atención lo que menciona el versículo 4 de nuestra porción oficial, de Marcos capítulo 8, que los discípulos, quienes fueron llamados, dice el versículo 1, que ante esta circunstancia Dios llamó a sus discípulos, me llama la atención que son exactamente los mismos discípulos los que hacen esta pregunta. Dice, y ahora, ¿quién podrá solucionar el problema en definitiva? Dice, ¿quién podrá tener pan o generar pan o inventar pan o hacer algo, ¿sí? Para saciar a esta multitud? Y aquí yo quiero darle el nombre de esta charla, tomando un poco de manera simpática algo que escuché. No sé si es el título de una canción, no sé si es una frase célebre del momento, no tengo idea. Pero, aunque usted no lo crea, mientras pensaba en este tema para que Dios deposite en mi corazón la convicción de compartirlo, me vino a la mente este título para ponerle a esta charla. Y la vamos a denominar así, como una pregunta, tal como va a aparecer en la pantalla. ¿Sí? Si no me acuerdo, no pasó. Ya le digo, no sé dónde escuché esto, alguien lo dijo, no tengo idea, pero me pareció simpático, me pareció alhaja y me permití ponerlo el nombre de esta. Si no me acuerdo, no pasó, ¿sí? Y lo vamos a poner, digo, entre signos de interrogación. Si no me acuerdo, no pasó. Bueno, ¿por qué le llamamos así?
¿Por qué le digo? Me llama la atención el versículo 4, que son los mismos discípulos los que preguntan esto. Y usted dirá, ¿por qué dice los mismos? Porque apenas una página atrás, en el capítulo 6 del mismo Evangelio de Marcos, y lo mismo sucede en Lucas y lo mismo sucede en Mateo, en el mismo Evangelio de Marcos, una página atrás, a partir del capítulo 6, versículo 30 en adelante, se relata algo que se conoce, y le voy a dar el título que le han puesto ahí, ¿sí? Se conoce a este milagro, que es una experiencia real, se llama la alimentación de los 5,000. ¿Sí? Una página atrás, capítulo 6, versículo 30 en adelante. Nosotros comenzamos con nuestra lectura oficial, capítulo 8, versículos del 1 al 10. La situación era idéntica. La situación era idéntica acá. Alimentación de los 5,000. Esta de acá, la que yo leí y que la tenemos como base, se llama alimentación de los 4,000. ¿Por qué le menciono esta situación? Porque los mismos discípulos que hoy estaban preguntándose en el versículo 4 del capítulo 8 de Marcos, diciendo, ¿quién podrá saciar esta necesidad del momento? Fueron los mismos discípulos que poco tiempo atrás, no sé qué tiempo en realidad, no sé si fueron 8 días, 15 días, un mes, 2 meses, un año, pero nunca más de 3 años. ¿Por qué? Porque son 3 años aproximadamente y un poquito más en la que Jesucristo se manifestó como Hijo de Dios públicamente. Entonces yo estimo por elucubrar que posiblemente esto pudo haber sido unos 3 meses atrás, digamos 2 años atrás. Ya, exagero, me estoy inventando. ¿Sí? 2 años atrás ya hubo una misma situación, una multitud que tenía un mismo problema, que había una necesidad que cubrir, ¿sí? que no había el ambiente propicio, las circunstancias que rodeaban no eran las mejores para poder cubrir, ¿sí? Y Jesucristo, que es Dios todopoderoso, grande, majestuoso, y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pendiente de nuestras necesidades, porque Él conoce nuestras necesidades antes de que nosotros le pidamos, ya hizo un milagro, ya solucionó una situación, ya mostró cómo opera Él. ¿Qué hizo en aquel entonces? Pues en aquel entonces, en el capítulo 6 de Marcos, dice que igualmente fueron los discípulos a decir, mira, hay una multitud, tienen hambre, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús les dijo, ¿alguien tendrá algo que comer? Dijeron, sí, hay un niño que tiene aquí unos pocos panes y unos pocos peces, 5 panes y 2 peces. Y él dice que cogió los panes, los peces, alzando los ojos a Dios, al Padre, ¿sí? Y poniendo delante de él esto poco para una multitud, en realidad era nada, le dio gracias a Dios, ¿sí? Y puso delante de ellos y les dijo a los discípulos, repartan. Y repartieron a los 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres, repartieron a las personas que estaban ahí, todos comieron, todos se saciaron, ¿sí? Y recogieron 12 canastas de saldo, el vuelto, ¿sí? No puedo decir la yapa, sino fue el vuelto que se recogió 12 canastas. ¿Quiénes vieron eso? Los discípulos. ¿Quiénes participaron y fueron beneficiarios? La multitud. Yo me pregunto, de esta multitud del capítulo 6 a la multitud del capítulo 8, ¿no habrían algunas personas ahí que estuvieron en ambos eventos? Y si no estuvieron, pensemos que no estuvieron, ya que los 5,000 fueron unos y que estos 4,000 fueron totalmente diferentes. Correcto. Me pregunto, ¿no habrían comentado estos 5,000 hombres, o las mujeres y los niños que ahí estaban, o la gente que se enteró? ¿No habrán comentado y proliferado el milagro del cual fueron beneficiarios? Y le dijo el que recibió, el que se comió tantos panes y tantos peces en aquella multiplicación de los panes y los peces, de la alimentación de los 5,000, comentó al vecino, al amigo, al conocido, al compañero de trabajo, al de la universidad, al de la facultad, al qué sé yo, ¿sí? Y a su vez ese comentario, esa información, ¿sí? Esa noticia increíble, no pasó a uno y a otro,
Y a alguien de los 4,000 que hoy estaban aquí en el capítulo 8, a lo mejor recordó, dijo, ve, este es el Jesús que dijeron que había dado de comer a los 5,000. Estamos con él, estamos seguros, pierda cuidado. ¿Sí? Por eso digo que tenemos una memoria muy frágil, que tenemos esta enfermedad. Tenemos una memoria muy frágil, tenemos tendencia natural a quejarnos y la enfermedad permite que ante la debilidad, porque una enfermedad normalmente llega a una persona cuando sus defensas están bajas. Y cuando las defensas están bajas, llegan los virus, llegan todo. Pero lo más crítico, en la enfermedad espiritual, el virus son esos pensamientos, esas ideas, esas, ¿qué le digo? Ilusiones, malas ilusiones, ¿sí? Que llegan y van perjudicando, van alimentando el negativismo, van alimentando la tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Capítulo 6, comen 5,000, con unos pocos panes y unos pocos peces. Capítulo 8, ¿quién podrá saciar? ¿Cómo vamos a hacer? Es un problema de multitudes. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Sí? Cuando los mismos discípulos que se preguntan a manera de queja en el versículo 4, fueron los que participaron de la alimentación de los 5,000. ¡Qué frágil memoria! Entonces, ¿cómo no preguntarnos y decir, es que no me acordé, y si no me acuerdo, no pasó? Bueno, aquí no se trataba de que no me acuerdo y no pasó, porque aquí no se acordaron, aunque sí pasó. Sí pasó que fueron alimentados, sí pasó que fueron sustentados, sí pasó que fueron sostenidos, sí pasó que se solucionó el problema, sí pasó que nadie pereció, sí pasó que la multitud, aunque era una multitud y con un gran problema, terminó solucionado. ¿Por qué? Porque estaban con Jesucristo, con el mismo que ahora en el capítulo 8, ¿sí? Dice, ¿qué hay? ¿Qué tienen? Sí, unos pocos panes, ¿cuántos? 7. Lo mismo. Padre, te agradezco por esta provisión que tú nos das. Tú no vas a permitir que nadie quede desamparado, tú no vas a permitir que nadie quede avergonzado, tú no vas a permitir que nadie quede caído, Señor. En tus manos pongo. Tenga. Sí, se multiplicó. Y por ahí también unos pocos pececillos. Señor, nos gusta el combo de pan con pescado está increíble. Sí, por favor, igualmente te damos gracias, Padre, porque tú eres Padre, tú eres Dios, tú jamás dejas ni desamparas, Señor, a nadie. Tenga. Sí, y se multiplicó. Si no me acuerdo, no pasó. No creo. No creo. Y esto le digo porque al salmista le pasaba lo mismo. ¿Sí? El salmista que escribe el Salmo 77, y va a salir igualmente en pantalla, no escribió un solo salmo, escribió algunos salmos. No es precisamente David, pero no escribió un solo salmo. Y uno puede mirar los salmos y va a ver que hay unos salmos que hablan de victoria. Mis enemigos estuvieron contra mí, pero tú fuiste mi fortaleza y me diste la salida. Amén. Y encuentra otro salmo que dice, tú eres mi escudo, mi fortaleza, mi pronto auxilio. ¿Sí? En ti estoy seguro. Amén. ¿Sí? Y de pronto viene una siguiente circunstancia, viene una siguiente dificultad, viene un siguiente problema, una siguiente prueba. ¿Y qué pasa? Nos olvidamos de la victoria que Dios nos había dado, de la provisión que Dios nos dio, de la sanidad que Dios nos dio, de la restauración que Dios nos dio y de todo lo que Dios nos ha dado. Y a veces nos sumergimos en el problema de hoy y no nos acordamos nada. Y si no me acuerdo, posiblemente es porque no pasó, pero no es así. Yo quiero darle lectura de unos pocos versículos para determinar un poquito la enfermedad. Los síntomas de la enfermedad. La enfermedad espiritual sí tiene síntomas. No hay enfermedades espirituales de las cuales seamos asintomáticos. Esa posibilidad en el área espiritual no hay. Más bien, para darnos cuenta que efectivamente estamos enfermos espiritualmente y por eso estamos postrados, sumergidos en la angustia, en la desesperación, en el quebranto, es porque esa enfermedad está dando síntomas, está dando señales, manifestaciones y muestras. Y va a aparecer ahí en pantalla. En el Salmo 77, del versículo
7 al versículo 9 podemos ver algunos síntomas de esta enfermedad. Y dice así, Salmo 77, versículos del 7 al 9. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Ese tipo de preguntas, ¿sí?, demuestran que hay síntomas de enfermedad espiritual. ¿Se olvidó Dios de mí y ya no me quiere ayudar? ¿No soy parte, no soy objetivo de su misericordia? ¿Está bravo conmigo, ya no quiere saber nada? ¿Por qué Dios no me contesta? Le voy a llamar al pastor para ver si a él le contesta. Parece que el pastor tiene una línea un poco más directa. Pastor, por favor, ayúdeme. Haga algo. No, yo no hago nada. El que hace es Dios, ¿sí? Pero es que a mí no me escucha. Está bravo conmigo. Ya no tiene misericordia de mí, ¿sí? La queja es uno de los síntomas más evidentes de la enfermedad espiritual. La queja. Otro de los síntomas son el dar cabida a todos los malos pensamientos, a ninguno bueno. ¿Sí? Todo el pensamiento que viene, ahora te acabas, de esta no sales, vas a terminar postrado, de gana te metiste el evangelio y dices que eres cristiano, ¿sí? Y es otro de los síntomas fatales, el negativismo, los pensamientos de esos. Y usted dirá, y yo le voy a dar la razón, dirá, pero es que yo los pensamientos no los provoco. Yo sé que no los provoca, pero su fragilidad espiritual es la que permite que tengan cabida. Porque el enemigo, claro que está pues lanzando dardos de fuego a nuestra mente, está lanzando pensamientos, está lanzando un sinnúmero de situaciones. El asunto es que llegue o que no llegue. A mí me decía una persona, ese pastor, ¿usted se enfermó? Me preguntaba el domingo pasado. A propósito, era para darme un abrazo por el Día del Padre, pero le dije, ¿sabe qué? Por hoy solo saludemos así nomás. Me dice, pastor, ¿y a usted ya le dio el virus? Le digo, no. Dice, ¿y ya está vacunado? No todavía, no estoy vacunado hasta cuando me corresponda. ¿Sí? Me dice, ¿y no le ha pasado nada? Le digo, gracias a Dios, no. Dice, ¿por qué? Le digo, porque entiendo que mis defensas están altas. ¿Sí? Y ese es el asunto. O sea, si hay buenas defensas, ¿sí?, aunque el virus esté pululando, aunque a veces sin darme cuenta puedo haber estado muy expuesto ante personas, ante superficies quizás que uno topa, en fin. Pero si no me ha llegado es porque, por la misericordia de Dios, las defensas, estoy hablando de las físicas, están buenas. ¿Sí? Obviamente he tenido también yo el debido cuidado, me lavo las manos constantemente, estoy protegido, trato de no exponerme, mantengo un distanciamiento, no me reúno por reunirme, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Está totalmente encerrado, pastor? No, no estoy totalmente encerrado porque no se puede vivir así, pero tomo las medidas, las recomendaciones que me han dado. ¿Le han llegado pensamientos negativos? Sí, tuve una época de fragilidad en la que me llegaban pensamientos negativos, en la que pensaba y veía toda destrucción, ¿sí? Pero reaccioné, fui al médico y el médico me dijo esto, al médico espiritual, ¿sí? Capítulo 77 mismo del libro de los Salmos, 2 versículos más, versículos 10 y 11. Estos ya no son los síntomas, esta ya es un diagnóstico que me dio el médico. Y dice así, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Sí se da cuenta? Entonces uno dice, todos estos pensamientos que a uno le atormentan, que a uno le tumban, que a uno le dejan caído, sin esperanza, porque eso es lo que nos quiere robar. ¿Sí? Nos quiere robar la esperanza, los problemas, las dificultades, nos quiere robar la certeza que debemos tener de la solución de los problemas. ¿Sí? Y uno dice, no, perdón, enfermedad mía es esta. ¿Sí? Dicho de otro modo, Dios le está diciendo hoy, dice, todos esos pensamientos negativos es una enfermedad tuya. Haz una cosa. ¿Sí? Te voy a mandar una terapia y una medicina. La terapia es, haz memoria de las maravillas de Dios.
Acuérdate de las maravillas que han pasado en tu vida. Acuérdate cómo Dios te tomó, de dónde Dios te sacó. Acuérdate de tantas cosas que Dios ha venido haciendo en el aspecto financiero, en el aspecto de salud, en cuanto a tu familia, en cuanto a tus hijos, a las relaciones interpersonales, cómo ha restaurado, cómo ha levantado. Acuérdate de todo lo que Dios ha hecho, para que no quieras postrarte ahora, sí, como una víctima de las circunstancias. No es así, no puede ser así. Y yo quiero dejarle la receta, una pequeña receta para que usted la tome antes de cada comida. Es decir, antes del desayuno se toma una pastillita de estas, antes del almuerzo también, y puede ser después de la merienda, si es que merienda, o después del cafecito. Le voy a dejar la receta. Tome nota, por favor, de la receta. De todas maneras, le va a salir en pantalla, ¿sí?, estas 3 medicinas, porque no quiero que le vaya a dar gastritis espiritual si es que le dejo mucho y le digo, de aquí a la próxima semana ya debe haberse leído la mitad de la Biblia. No, con seguridad va a morir, porque cuando uno mucho se autoalimenta, ¿sí?, y no ha tenido la costumbre de manejarse en ese sentido, entonces es preferible hacer las cosas con calma. Y con esto concluimos. La receta dice así. Al pie de la pantalla va a aparecer la primera cristomicina. Así se llama esto. Primera, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Aquí, en la mañana, usted se despierta, problemas, dificultades, angustias, cosas que todavía no están solucionadas. Pueden aparecer otras inclusive. Tranquilo. Usted se toma esto en la mañana. Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Perfecto. Al mediodía, antes del almuerzo, no le digo después del almuerzo, porque después del almuerzo a lo mejor está apurado y no va a tener el tiempo suficiente para que tome esta cristomicina y le comience a hacer efecto. Entonces, antes del almuerzo, minutitos antes, ¿sí?, va a tomar esta otra medicina que aparece ahí. Y dice, Dios no nos dejará ni nos desamparará. Dios no nos dejará ni nos desamparará. Me tomo esa promesa. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Hijo mío eres tú, por tu nombre te llamé. Cuando pases por problemas, ahí voy a estar yo. No te olvides, por favor, es que si no me acuerdo no pasó. No te olvides. Dios no nos dejará ni nos desamparará. Y la tercera, antes de acostarse, a reposar, cuando usted está orando, ¿no?, a las 9 de la noche, quienes estamos en este propósito desde hace más de un año, va a orar, le va a decir gracias Dios por el pan de cada día, etcétera, etcétera. Y ahí se toma esta última cristomicina. Y es, mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta. ¿Por qué le dejo esta medicina para la noche, esta cristomicina para la noche? Porque si usted no se toma esta, mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta. Si usted no se toma esta medicina, no va a poder dormir, no va a poder descansar. Así que esta no le provoca sueño, le provoca paz. Siga la receta, por favor. Y déjeme decirle que Dios es fiel y que jamás dejará caído a ninguno de sus hijos. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús.